Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Es un privilegio para mí el poder compartir el devocional de hoy desde este hermoso lugar que, si ustedes se han fijado en la portada de nuestro devocional diario, aparece una catarata que precisamente está en este parque de Yosemite donde nos encontramos. Yo quisiera compartir con todos ustedes en el día de hoy el texto de Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10. La palabra del Señor nos dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor sabe perfectamente que dejarnos guiar única y exclusivamente por los impulsos o por los deseos de nuestro corazón es tremendamente peligroso, porque Él mismo, como hemos leído, el corazón es engañoso, es perverso. Nos pueden traicionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo en un momento determinado nos puede llevar a tomar incorrectas decisiones, tomar malos caminos, juntarnos con malas compañías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, como dice la Biblia, es limpios de corazón. Eso significa que el Señor ha transformado nuestro corazón, nuestro ser interior, para que de esa manera nos dirija el Espíritu Santo, nos dirija el Señor, hablándonos a través de su hermosa y poderosa palabra, y no a través de emociones y de sentimientos que todos son cambiantes, como sabemos perfectamente. El Señor Jesucristo sabe cómo somos realmente. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos creer que lo que estamos sintiendo es la verdad, es lo correcto, es lo que nos conviene, pero puede ser una trampa, puede ser todo lo contrario, puede ser un gran problema a corto y a largo plazo, y podemos arrastrar a personas en esa mala decisión, llevarlos por ese mal camino que hemos decidido transitar. Por eso repito, mis queridos hermanos, qué importante es someter todo sentimiento, toda emoción, todo pensamiento a la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Es la única manera de poder evitar tomar equivocaciones incorrectas, de ir en contra de la voluntad de Dios, queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente. Necesitamos orar cada día y empaparnos, llenarnos de la presencia del Señor, saturarnos de su presencia, para que no nos dejemos engañar por nuestro perverso corazón, sino que podamos oír la voz de Dios en todo momento y saber cómo actuar, cómo hablar, si hay que ir o quedarse, si hay que levantarse o sentarse, etcétera, etcétera. Hermanos, sometamos todo pensamiento, todo designio, todo anhelo de nuestro corazón, de nuestra alma, a la voluntad de Dios. Acatemos el diseño de Dios para nuestras vidas y entonces podremos caminar en victoria con el favor y el respaldo de nuestro Dios. Hoy seguramente tendremos que hablar con mucha gente, tomar decisiones. Vamos desde primera hora de la mañana a ponernos en las manos del Señor, pidiendo que Él nos guarde, que nos libre de todo peligro, de toda mala decisión, y que todo lo que hagamos a lo largo de este día redunde para la gloria del Señor y para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. La mejor manera de hacerlo es orar y pedir su bendición. Te animo a que te unas conmigo en este momento y juntos oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das de poder abrir tu palabra desde primera hora de la mañana, reflexionar y meditar en ella. Te pedimos hoy que nos ayudes a no equivocarnos, a no tomar malas decisiones ni escoger malos caminos, sino que tú seas nuestro guía, nuestro pastor, y que todo lo que hagamos lo consultemos previamente contigo y que tú nos ayudes a andar por la senda correcta. Bendice y guarda de nuestras vidas, y gracias porque tú eres un Dios de amor, que tienes lo mejor para nosotros. Con acción de gracias pedimos tu bendición para este nuevo día que recién comienza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, desde este hermoso paraje
que el Señor me permite conocer. Les mando un saludo a todos ustedes. Gracias por vuestro apoyo a nuestro ministerio, por sus constantes oraciones. Les animo a seguir adelante sin quitar en ningún momento la mirada de nuestro Dios. Dios les bendiga. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga como cada mañana a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al quinto libro de la Biblia. El libro se llama Deuteronomio. En el capítulo 7, a partir del versículo 3 en adelante, leemos lo siguiente. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Dios se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Como dice el refrán, más claro agua. Estas son las condiciones que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Como bien saben ustedes, cuando salieron de Egipto con la intención de llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, el Señor les dio en el desierto 613 mandamientos. En esos 613 mandamientos, ellos podían encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Allí había mandamientos para los agricultores, para los ganaderos, para los sacerdotes, para los soldados. Absolutamente toda la vida estaba allí registrada en la Torá, en la ley de Moisés. Una de las cosas que el Señor les dijo, advirtiéndoles claramente de las consecuencias que podrían experimentar si no ponían en práctica la palabra de Dios, es que no hicieran ningún tipo de alianza con esas naciones, con el enemigo, y mucho menos que se les ocurriera dar sus hijos a ellos, o viceversa, tomar los hijos o las hijas del enemigo para emparentarse, para unirse en matrimonio. Al final, el Señor les dijo, si eso lo hacen, ellas van a terminar llevando el corazón de vuestros hijos a sus cultos, a sus dioses, a la idolatría. Y aunque algunos digan, bueno, eso no puede pasar, al final eso fue lo que terminó ocurriendo. Qué grave error cometemos. ¿Cómo nos exponemos al peligro cuando desobedecemos a Dios, creyendo que Dios no tiene la razón, que Él se equivoca, que la razón quien la tiene soy yo? Qué necios somos cuando creemos que podemos quebrantar la voluntad de Dios, los mandatos de su palabra, y todo nos va a ir bien. Nos equivocamos rotundamente. La Biblia está llena de pecados que cometió el pueblo de Israel y muchas personas, y las consecuencias que experimentaron. Todo eso se podía haber evitado si hubieran puesto a Dios en primer lugar en sus vidas y le hubieran obedecido y hubieran hecho siempre su voluntad. Pero nos convertimos en seres tremendamente vulnerables, en trofeo de guerra del enemigo, cuando nos olvidamos de Dios y queremos vivir a nuestra manera, olvidándonos de que Dios siempre tiene la razón, que Él nunca se equivoca y que cuando Él nos manda algo, cuando Él nos prohíbe algo, nunca es para nuestro perjuicio, sino todo lo contrario, para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para evitarnos quebraderos de cabeza, para evitarnos sufrimiento, lágrimas, tristeza, angustia, incluida la misma muerte. No obedecieron a Dios, se emparentaron con ellos, y al final se corrompieron espiritualmente hablando. Cometieron adulterio espiritual, cambiaron a Dios por Acera, por Milcón, por Quemos y todos los dioses paganos de aquellas personas. Cuidado, porque hoy en día nosotros los creyentes, los que creemos en Jesús, los que hemos hecho de Cristo nuestro Señor y Salvador personal, no lo mezclemos con nada. Tengamos cuidado en ser obedientes, en vivir en línea con Dios, en obediencia con Dios, en el centro de su voluntad permanentemente cada día, para que no tengamos que sufrir innecesariamente. Ya bastante dura es la vida
y bastantes pruebas pasa el Hijo de Dios como para abrir la puerta a problemas y a dificultades que podíamos habernos evitado si hubiéramos hecho caso a Dios y a su bendita palabra. El Señor les advierte porque Él sabe lo que puede ocurrir con el corazón humano cuando se contamina, cuando se aparta de los caminos de Dios, cuando se aleja de la Escritura y le da lugar al pecado, al desorden, a la idolatría o a cualquier otro pecado que pudiéramos mencionar en este día. La palabra de Dios está llena de advertencias. Advertencias que todas y cada una de ellas son para nuestro beneficio, son esas señales en el camino que nos dicen no hagas esto, no vayas por este camino, no cometas esta equivocación que ya otros han cometido y mira lo que les pasó. Hermanos queridos, Dios es un Dios de amor, que quiere lo mejor para nuestras familias, que quiere lo mejor para nuestras vidas. Al fin y al cabo somos sus hijos y Él nos ama. Él dijo en su palabra, y todos conocemos estas palabras de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide pan, nunca te atreverías a darle una piedra, un escorpión, cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesitan. Obedezcamos a Dios. Vamos a poner en práctica su palabra. No vamos a ser hijos rebeldes, como muchos de ellos fueron rebeldes en el pasado, y así les fue. El templo fue destruido, fueron llevados al cautiverio, muchas personas perdieron la vida y tantas desgracias que, repito, se podían haber evitado si hubieran sido un pueblo obediente. Pero la mayoría de las veces no fueron obedientes. Fueron duros de cerviz, provocaron la ira de Dios, persiguieron a los profetas, encarcelaron a otros y tantas cosas que podríamos enumerar. Que Dios nos guarde de la rebelión, de la desobediencia, que nos fiemos de Dios, que pongamos en práctica su palabra, aunque nos pueda costar, aunque a veces dejar un pecado a nuestra carne no le haga ninguna gracia, pero a la larga lo vas a agradecer y te vas a dar cuenta de que el Señor te ama y tiene lo mejor para tu vida. Querido amigo, muchas cosas del pasado ya no las podemos arreglar. No estropees tu presente y no hipoteques tu futuro desobedeciendo al Señor. Ámale, respétale, adórale, sírvele, pero sobre todas las cosas, obedécele, porque así te irá bien y te evitarás muchos problemas, porque el Señor, repito, quiere lo mejor para sus hijos, para su pueblo. Si hacemos caso del Señor y ponemos por obra su palabra, tendremos bendición. El favor de Dios estará con nosotros. De lo contrario, las cosas no irán bien, se cerrarán muchas puertas, ocurrirán muchas cosas que se podían, repito, haber evitado si hubiéramos sido personas, hijos obedientes. Vamos a orar en estos momentos juntos a nuestro Dios, pidiéndole al Señor que nos dé ese espíritu de obediencia que hubo en Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se despojó a sí mismo, que renunció a su propia voluntad diciendo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que ese espíritu obediente y sumiso de Cristo siempre sea una de las características principales en nuestras vidas. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu infinita misericordia, por tu inmenso amor. Tú tienes lo mejor para nuestras vidas. Y queremos, Señor, pedirte que nos hagas hijos obedientes, sumisos, humildes, dispuestos a poner en práctica tu palabra cuantas veces sea necesario. Que no envenenemos nuestra fe con ideas raras o extrañas, que no vayamos a favor de la corriente como la mayoría van. Nosotros que hemos elegido este camino estrecho pero que lleva a la vida eterna, que nunca lo abandonemos. Que tú seas, Señor, lo primero en nuestra vida y que nunca la rebeldía, la desobediencia se apodere de nuestra vida. Gracias por la paciencia que tienes, por las cosas de tu palabra que nos enseñas cada día, cómo nos instruyes, cómo nos amonestas, cómo nos disciplinas, siempre para nuestro bien. Ponemos con acción de gracia una vez más este día y nuestra vida en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Seguimos orando, ¿verdad? Sé que muchos lo están haciendo por toda esta situación en Israel, en Medio Oriente. Que Dios ponga su mano y tenga misericordia
y todos volvamos al centro de la voluntad de nuestro Dios. Los eventos que vamos a llevar a cabo, Dios mediante, en Estados Unidos están publicados en nuestra página web, mividanueva.org, en Facebook. Muchos ya se han anotado. Damos gracias al Señor por la cantidad de hermanos que vamos a poder conocer en Houston, en Las Vegas, en San Francisco, en Miami. Gracias también quiero aprovechar a todos los que están orando cada día por nosotros y a los que se acuerdan de nosotros y nos apoyan para que seguimos adelante difundiendo la palabra del Señor. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Disfruten de su comunión y de su relación con el Señor y sobre todo que siempre, siempre seamos hijos obedientes. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este nuevo devocional que hoy va a estar basado en 2 de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 27 en adelante. La palabra de nuestro buen Dios nos dice lo siguiente: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, eterno Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, eterno Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Encontramos aquí las palabras del rey David. Sin lugar a dudas, el rey más influyente y grande en toda la historia de la monarquía del pueblo de Israel. El Señor le hizo una promesa, más bien un pacto. En ese pacto el Señor se comprometía de que nunca faltaría un hijo varón que se sentara en su trono. Esa promesa sigue en vigencia. Esa vigencia no ha caducado con el tiempo. Quiero simplemente recordarles que en algunas ocasiones, cuando el Señor Jesucristo pasaba por algunas localidades y los enfermos se enteraban de que el Señor estaba allí, gritaban aquello de: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan? Encontramos esta expresión varias veces. Jesús, Hijo de David. ¿Por qué se le llamaba a Jesús Hijo de David? Porque las Sagradas Escrituras nos dicen que David, el rey de Israel, era de la tribu de Judá. Y era de la tribu de Judá que tenían que surgir los reyes. Y el Señor Jesucristo, tanto por parte de padre como por parte de madre, era descendiente de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gabriel se presenta a su madre María y le dice que va a quedar embarazada, que tendría un hijo varón, que sería llamado Hijo del Altísimo, su nombre sería Manuel, que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin? En Cristo se cumple perfectamente ese pacto, esa promesa que el Señor Jesucristo le había hecho a David siglos atrás. Algunos dirán: bueno, pero aunque Jesús era descendiente de la tribu de Judá y estaba entroncado con el rey David, Jesús nunca tuvo un trono, nunca reinó. Es que aquí hay que entender algo muy importante. El Señor Jesucristo, el Mesías, según las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, de la Tanaj, tendría que venir en 2 ocasiones. Esto es lo que muchos no han entendido, lamentablemente. Tendría que venir según Isaías, capítulo 53, y otros libros y profecías del Antiguo Testamento, como siervo sufriente, como cordero fue llevado al matadero, ¿se acuerdan? Y él ya pagó el precio de nuestros pecados. La segunda vez que el Mesías aparezca, y va a venir otra vez, se burlen, lo crean o no algunos, ya no vendrá como un cordero para volver a ser sacrificado, matado, torturado en la cruz, como fue, sino que volverá como rey triunfante y glorioso, como el león de la tribu de Judá. Por consiguiente, el que se va a sentar en el trono
Y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y tendrán que reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, es nuestro amado y querido Señor Jesucristo. En Cristo, repito, se cumple ese pacto que el Señor hizo siglos atrás, tiempo atrás, con el rey David, que nunca faltaría un hijo varón que se sentara en su trono. ¿Se acuerdan ustedes una de las preguntas que los discípulos le hicieron al Señor minutos antes, tiempo antes de ascender? ¿Restaurarás el reino? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Ellos sabían que las profecías hablaban de la restauración del reino. Bueno, tenemos el Nuevo Testamento, aparte del Antiguo Testamento, que nos da mucha información de dónde establecerá el Señor Jesucristo su trono, cuánto tiempo gobernará sobre ese trono, y muchos detalles que no tengo tiempo ahora para compartir con todos ustedes. Hay varias cosas interesantes aquí. El pacto que el Señor le hizo a David se cumplió en la figura, en la persona del Señor Jesucristo. Él reinará, por supuesto. Hay un período en la historia que se conoce con el nombre del milenio, un tiempo posterior a la gran tribulación que dura 7 años, donde el Señor Jesucristo gobernará, reinará, y nosotros juntamente con Él. Son promesas maravillosas, promesas extraordinarias que tenemos que recordárnosla a nosotros mismos cada día, porque el futuro de la iglesia es un futuro glorioso y triunfante. El de los enemigos del pueblo de Dios, el de los enemigos del Señor Jesucristo, pues todos sabemos cuál va a ser su destino eterno. Pero la iglesia, juntamente con Cristo, estará reinando, y todo ojo verá al Señor, y tendrán que reconocer su majestuosidad, su autoridad, su reinado, etcétera, etcétera. Por consiguiente, si en Cristo Jesús se cumple el pacto que el Señor le hizo a David, el Señor Jesucristo era judío, no era palestino. Es rotundamente falso. Era judío de la tribu de Judá, por parte de padre y por parte de madre. Jesús no era palestino. Su madre María no era una mujer palestina, ni su padre José era un hombre palestino. Era de la tribu de Judá, descendiente de Jacob, y a Jacob se le cambió el nombre por Israel, no por Palestina en ningún momento. Palestina ni ha existido, ni existirá jamás. Lo que existirá para siempre será el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo formó parte de ese pueblo. Y ya aprovecho también la oportunidad para recordarle a algún dirigente de Latinoamérica que el Señor Jesucristo efectivamente murió en una cruz, fue torturado, resucitó al tercer día, pero por favor, no por el Imperio Español, sino por los romanos. Recuerde la historia, caballero. Los españoles no tuvieron nada que ver en la crucifixión de Cristo. Fueron los romanos los que sentenciaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, dicho esto, quiero preguntarte, ¿reina Cristo en tu vida, en tu corazón? ¿Quién es Jesucristo para ti? El Señor Jesucristo dijo, «He aquí mi paz os dejo, mi paz os doy». No como el mundo la da. El mundo está clamando a gritos y todos quieren vivir en paz. Todos absolutamente quieren vivir en paz. Pero jamás las naciones y el hombre, el mundo entero, experimentará la paz verdadera que solamente nos puede proporcionar Cristo, que dentro de los muchos títulos que recibe, uno de ellos es el príncipe de la paz. Sin Cristo no hay paz. Podemos hacer altos al fuego, podemos firmar documentos, podemos hacer todo tipo de reuniones y de manifestaciones. Sin Cristo no hay paz. Él es el único que puede solucionar todo esto. Pero están clamando por una parte y por otra que venga el Mesías, que venga el Mesías. Y la Biblia también nos habla de un anticristo, de un falso Mesías que vendrá y engañará a muchos. Pero en fin, este es un tema largo y tendido para hablarlo en otra ocasión. Ahora lo que vamos a hacer es orar, entregarle nuestras vidas una vez más al verdadero Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, el que cumplió todas las profecías que estaban escritas tocante y referente a su primera venida, y no les quepa a ustedes la menor duda,
de que Él también cumplirá la otra parte, el otro paquete que queda por cumplir de las profecías relacionadas con su segunda venida, con su reinado, etcétera, etcétera. Créame, hay que estar espiritualmente ciego para no entender y comprender el tiempo de cada una de estas profecías. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes y a no apartarnos nunca de su palabra, de su camino, porque Él es el único camino, la única verdad que nos lleva al corazón del Padre. Oramos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de estar en la verdad y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por tu redención, por tu muerte en la cruz, por tu resurrección. Gracias por todo lo que tú representas para nuestras vidas. Guárdanos de todo peligro y de todo mal. Señor, y estamos viendo en los acontecimientos del mundo cómo tu palabra se cumple de una forma tremenda. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Nos rendimos a ti, nos sometemos a ti, nos ponemos bajo tu cobertura, sabiendo que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te lo pedimos todo con humildad y con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les deseo a todos ustedes que tengan un precioso fin de semana. Este domingo volveré a tener otro mensaje relacionado, referente a todos los acontecimientos que estamos viendo en los periódicos, en las radios, en la televisión, referente a este conflicto entre la Franja de Gaza, Israel. ¿Qué es lo que espiritualmente hablando está sucediendo? Hemos hablado de algunos detalles, creo que importantes, pero en el mundo espiritual están ocurriendo cosas que estaban profetizadas en la Biblia que iban a ocurrir. No se pierdan el mensaje de este domingo a la tarde, que lo vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube, porque estaremos haciendo una radiografía del mundo espiritual, de cómo también ahí hay una guerra tremenda que se está librando y estamos viendo los efectos, la onda expansiva de esa guerra en el mundo espiritual, en lo natural. Que Dios les bendiga. Gracias a los que oran por nosotros. Sabemos que hay miles, multitudes de gentes que están orando por nuestro ministerio, por nuestras personas, para que el Señor nos use y nos bendiga y nos dé fuerzas. Y también, de paso, gracias a todos los que nos apoyan de una u otra manera. Me preguntan por el devocional del próximo año, el 2024. Ya está a la venta, lo pueden adquirir ustedes a través de la plataforma de Amazon. Que Dios les bendiga y que tengamos todos un fin de semana bendecido y estemos muy atentos a los acontecimientos que se van a estar llevando a cabo en estos próximos días. Bendiciones para todos.
conociendo, hermanos, al pastor Manolo Sierra y a su esposa, la hermana Elena, hay en ellos tristeza y alegría. Alegría por estar aquí, pero tristeza porque por estas regulaciones miles se han quedado afuera que no han podido venir. Hace un tiempo, unos año y medio, mandé un correo electrónico pidiendo al ministerio de nuestro hermano Manolo si yo podría, fíjese, pasar por mi canal de televisión en Los Ángeles sus programas. Yo esperé que me dijeran, como ha sucedido, que no, o me contestaran un correo electrónico. Unas horas después de que lo mandé, no sé, 24 horas, recibí una llamada del pastor José Manuel Sierra y me dice: Pastor Arenas, ¿cómo usted se pone a preguntarme a mí que si puede pasar mis programas en la televisión? Si para eso son, para que Cristo sea glorificado, para que todo el mundo sepa, hágalo. Hermanos, y yo soy un hombre agradecido. Desde ese día algo me ligó al ministerio y a la persona del hermano José Manuel. Vi que es un hombre firme porque se debe ser firme, pero que es un hombre tierno en su corazón, que ama al Señor. Y desde ahí han sucedido muchas cosas. Y una de las grandes que celebro en esta hora, que le dije: pastor, amo mucho a mi país, amo mucho a mi gente, venga a la Ciudad de México. Y él iba a venir y su esposa un día o dos, luego ir a Estados Unidos. Estados Unidos se cerró y luego una llamada gloriosa: pastor, podemos ir mi esposa y yo a la Ciudad de México una semana. Yo no me lo podía creer. Así es que, hermanos, doy gracias al Señor porque Dios nos lo concede. Decía nuestra hermana Elena: la gloria sea para Dios, no para el hombre. Pero si lo vemos en YouTube, que es donde yo lo veo, pues es mucho mejor en vivo, ¿no les parece? Aplauso al Señor entonces, no a Él. Les presento al pastor Manolo Sierra Páez. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hermanos queridos, muchas gracias por haber venido esta noche. Yo ya estoy deseando predicar, ¿saben? Yo ya estoy deseando predicar la palabra, pero quiero dar las gracias a todos ustedes por haber hecho un esfuerzo tremendo, por venir esta noche a este lugar. Sé que hay hermanos que han venido de otras naciones, hermanos que han venido de diferentes partes de este país. Quiero dar las gracias al pastor de esta iglesia, al cual he conocido hace un instante. A usted también, hermano, que tuve la oportunidad de conocerlo y comer juntos. Nosotros nunca en la vida habíamos pensado venir a México. No porque no quisiéramos venir, sino porque sinceramente no teníamos ningún contacto, no teníamos ninguna relación con esta nación. El Señor me ha permitido en los últimos 40 años de mi vida servirle a tiempo completo de diferentes maneras, como evangelista, como pastor, como maestro. Pero lo que estamos experimentando en estos días, en estos 40 años, yo nunca lo había vivido. Porque nosotros, nuestra filosofía de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de entender el evangelio es no esperar nunca nada de nadie. Yo no espero aplausos ni espero ningún tipo de reconocimiento. Es la mejor manera de no sentirte ofendido nunca. Porque si usted espera un trato y no lo recibe, se va a ofender. Y nosotros veníamos a México pues para dar lo poco, lo mucho que el Señor nos haya dado. Pero estamos siendo gratamente sorprendidos de ver a un tipo de personas que yo no conocía. Tengo 60 años y he conocido mucha gente. Y hemos estado en muchos lugares, pero personas así como ustedes, tan amorosas, tan dispuestas a hacer cola para saludar a uno, yo no había conocido gente así. Yo no lo haría. Yo nunca he hecho cola para saludar a nadie, ni soy muy efusivo a la hora de dar besos y abrazos, pero ustedes son contagiosos. La pandemia de México no es el COVID, son ustedes la pandemia. Ustedes son los que contagian a uno y te hacen romper muchas estructuras por dentro y te hacen ser abrazador y besucón, cosa que uno no es, pero ¿cómo ser de otra manera entre ustedes, no? Yo estoy muy agradecido, Elena y yo estamos muy agradecidos. Hemos conocido gente extraordinaria. El año pasado, yo contaba anoche en la cena que tuvimos que
tuve que tomar la decisión más desagradable de mi vida, y fue cerrar la iglesia. ¿Qué pastor quiere cerrar la iglesia? Nosotros en aquel tiempo vivíamos dentro del templo, vivíamos dentro de la iglesia. Nuestra iglesia económicamente no estaba pasando buenos momentos y la iglesia no nos podía pagar un alquiler, y decidimos ir a la iglesia y arreglar unos cuartos y vivir casi 4 años dentro de ella. Gracias al Señor por aquella decisión, porque eso el Señor lo utilizó, porque el día 14 de marzo tuve que cerrar la congregación y al día siguiente tenía culto. Y yo hice el culto exactamente igual como si estuviera la iglesia con nosotros. Mi esposa se tuvo que poner por primera vez en su vida en una mesa de sonido, y con mi hija pequeña y con una guitarra tuvimos que llevar la alabanza. Y yo decía, Señor, ¿cuánto va a durar esto? 40 años predicando para llegar a un punto de predicarle a sillas vacías. ¿Qué es lo que ha sucedido, Señor? Hice un grupo de WhatsApp para tener el contacto cada día con los hermanos de la iglesia, y a las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía estábamos en contacto con los hermanos. Hacíamos obras de teatro en la casa, competiciones bíblicas, oración, testimonios. Un día se me ocurrió decir, ¿por qué no hacemos todos un cartel donde pongamos prohibido quejarse? Y todos los miembros de la iglesia tuvieron que hacer uno, los niños, las familias. Y un día predicando a las sillas vacías de la iglesia, me vino un pensamiento mientras predicaba. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy predicando? ¿Quién está viendo esto? Pero seguí predicando. Y esos días recibí un correo de una hermana que yo no sé si está aquí esta noche, porque no recuerdo su nombre, no sé si era de México, de Colombia o de Chile, yo no sé de dónde era. Pero el mensaje más o menos decía algo así: Pastor Sierra, si en algún momento en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo te pasa el pensamiento por tu cabeza de que nadie te está viendo, nadie está escuchando los cultos, es cuando más están viendo esas reuniones. Yo creo que esa palabra vino del Señor, porque me dio una fuerza que yo predicaba las sillas vacías como si tuviera una multitud delante de mí. Y a los pocos días comenzábamos a recibir mensajes y mensajes y llamadas y llamadas. Una mañana me levanté y tenía en mi teléfono 300 WhatsApp de personas que no sabía quiénes eran. Salí corriendo a la cocina y asustado le dije a Elena, Elena, mírala. Y me dice, uy, yo tengo 280 mensajes en el mío. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y el teléfono estaba todo el día sonando, todo el santo día. Cuando ya íbamos a la noche a la cama agotados, la gente seguía llamando y nos decía, buenos días, pastor, ¿cómo están? Y nosotros decíamos, bueno, son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana. Usted se levanta, pero yo me voy a acostar. Y comenzamos a recibir un aluvión de preguntas de todo tipo. Y entonces se me ocurrió, en vez de responder a uno por uno, hacer un devocional cada mañana, y algo que se me ocurrió llamarlo el pastor online. ¿Para qué fue aquello? Si yo pensaba que haciendo 2 o 3 programitas iba a responder a las preguntas de la gente, fue peor, en el buen sentido de la palabra. Porque si respondías a 10 preguntas venían 100, y si respondías a 100 vendían 200. Y el Señor nos ha dado una lección tan grande en este tiempo. Porque la noche que tomé la decisión de cerrar la iglesia, porque no nos quedaba más remedio, me puse de rodillas al lado de la cama y le dije, Señor, si esta obra es tuya, si tú levantaste esta iglesia, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrar que tú la amas. Sin diezmos, sin ofrendas, sin nada. ¿Cómo vamos a pagar todo? Pero no hubo en nosotros en ningún momento ni la más mínima duda, el más mínimo temor, la más mínima ansiedad, sino que el Señor comenzó a sorprendernos y nos llamaba gente de todo el mundo, hermanos, de todas las naciones. Hasta de Afganistán nos llamaron soldados norteamericanos, de Alaska,
de la Patagonia, de todo Centroamérica y Sudamérica. Y la gente comenzó a mandarnos ofrendas por cientos y miles y miles y miles de euros. Y decíamos, Señor, ¿pero qué está pasando aquí? Y podíamos pagar los alquileres, no tenemos ninguna propiedad, ni a título personal ni como iglesia. Y pudimos pagar los alquileres y ayudar a hermanos que perdieron sus trabajos, porque las Islas Canarias viven 100% del turismo. No hay industria, no hay pesca, no hay agricultura, no hay nada. Solamente vivimos del turismo europeo. Y se cerraron cientos de hoteles. A nuestra isla vienen cada año 5 o 6 millones de turistas y no venía nadie. Paseabas por las calles y era un desierto. Y muchos hermanos comenzaron a pasarlo mal, porque no tenían trabajo. Pero el Señor nos dio una lección tremenda. Vamos a hacerlo al revés. En vez de la iglesia ofrendar para los ministerios, vamos los ministerios a ofrendar para la iglesia. Lo hicimos al revés. Invertimos el orden y comenzamos a ayudar a hermanos, a familias, para que pudieran cubrir sus gastos. Y el Señor nos demostró que Él no necesita ni de tus diezmos, ni de tus ofrendas, ni de eso que han inventado que lo llaman primicias, que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que el Señor es el Dios de la plata y del oro, y que Él no necesita de tu vida ni de la mía para cuidar su obra, porque Él es el Dios todopoderoso. Dale un aplauso a Él si quiere, aleluya. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y eso de predicar de teorías, versículos como el justo por la fe vivirá. Qué bonito sale, ¿no? En Munatoyi, el justo por la fe existirá. Comenzamos a experimentar que el Señor suplía necesidades. El Señor nos comenzó a poner en contacto con centenares y con miles de personas. Y entonces el Señor nos ha traído a este hermoso país, del cual mi padre me habló durante toda mi vida, porque mi padre fue torero. Y los toreros sueñan con venir a México a torear, porque aquí tenían que venir los españoles a doctorarse en ese arte, ¿verdad? Y mi padre nunca vino a este país. Y mi padre me dijo una vez, qué lástima que tú no fuiste nunca a torear a México. Pero yo le dije un día de broma, papá, yo no voy a torear toros en México, pero si algún día voy a torear al diablo. Y el Señor me ha dado ese privilegio de venir a dar una patada al diablo donde más le duele. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por estar aquí, hermanos, en esta noche, de todo corazón. Muchísimas gracias. Me preguntaban esta mañana, de tantas cosas que pasan por mi cabeza, ¿qué nos vendría bien a todos escuchar en esta noche? Los cristianos que llevamos años en el Evangelio, a veces tenemos la tendencia de pensar que ya lo sabemos todo. Y hay un viejito en la Biblia con casi 100 años de edad, que fue el hombre que más cerca vivió del Señor Jesucristo y mejor lo conoció en el Nuevo Testamento, y fue el apóstol Juan. Pongamos que aproximadamente a la edad de 30 años se convirtió en un discípulo de él. Estuvo 3 años con el maestro. Fue aquel que se recostó sobre su costado y le preguntó, ¿quién es el que te va a entregar? Porque yo sé que yo no te voy a entregar. Aquel hombre que escribió un evangelio maravilloso, que de todos los milagros que Cristo hizo, que él llegó a decir que si se hubieran escrito una por una las palabras y los hechos que el Señor hizo, él dice, ni en el mundo cabrían los libros. De todo lo que él vio, de todos los milagros que vio, escogió 7, solamente 7. Y no utilizó la palabra milagros, sino la palabra señales, banderas, puntos de referencia en el mundo espiritual. Y usted puede ir a su evangelio, que es una maravilla, y en el capítulo 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11, usted va a encontrar cómo el Señor Jesucristo es presentado de múltiples formas. Y gracias a Juan sabemos que el primer milagro de Cristo consistió en cambiar el agua en vino, en buen vino. Y ahí vemos al Señor cómo convierte un elemento muy conocido como el agua en algo completamente diferente en cuanto a color, sabor. Y cuando lo probaron, la gente se quedó sorprendida porque dijo, ¿cómo es posible que has guardado lo mejor para el final? Y ese es un milagro profético, porque lo mejor está por venir.
Se ha enfatizado mucho de que vienen cosas horribles al mundo, y es verdad. La maldad se va a multiplicar, el mundo va a ir de mal en peor, pero la iglesia va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición, porque lo mejor está por venir. Y por eso tantos cambios tan radicales, porque el Señor está preparando el escenario para darle el último empujón a la iglesia, para que la iglesia aproveche todos los medios legales que están a su disposición y a su alcance, para que millones y millones de almas en este último tiempo conozcan el Evangelio de Cristo y puedan cambiar de muerte a vida, como tú y yo hemos experimentado ese cambio en nosotros. Yo no nací en un hogar evangélico. Mi esposa es la 6ª generación de evangélicos. Se convirtió con los ingleses en el siglo pasado, cuando venían del avivamiento en Inglaterra. Pero yo no tuve el honor de nacer en un hogar cristiano. Pero queridos hermanos, cuando yo entré la primera vez a una iglesia evangélica muy pequeña en las Islas Canarias, en una isla que se llama Las Palmas, con plural, no La Palma, donde está el famoso volcán ahora. En la isla de Las Palmas de Gran Canaria yo entré por primera vez a una iglesia de las Asambleas de Dios, fundada por misioneros norteamericanos. Y cuando yo entré allí dentro no entendía nada. Me molestaba todo. Y lo que más me molestó es que había un señor que lo llamaban pastor, que comenzó a hablar de un muchacho que se enfadó con su padre y se marchó a lejanas tierras y allí vivió perdidamente. Y yo me sentí tremendamente aludido, porque yo pensaba que mi madre le había contado toda mi vida a este señor. Y le dije: ¿tú por qué le tienes que contar a este tipo mi vida? Y me dice: no, Manolito. No me llamen Manolito ustedes, ¿eh? Eso era una cosa de mi madre. No, Manolito, yo no le conté nada al pastor, sino que es el Espíritu Santo. Y detrás mío había una señora rubia, finlandesa. Después me dijeron que era finlandesa. Y comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía nada. Y la miraba y le dije a mi madre: ¿y a esta qué le pasa? Y me dice: cállate, porque es el Espíritu Santo. Digo: ¿el Espíritu Santo es rubio con los ojos azules? No entendía nada. Pero cuando ese hombre siguió predicando, hizo un llamamiento y dijo: si hay alguien aquí en este auditorio, auditorio, eran 15 personas en la iglesia, fíjate qué auditorio tan grande era, ¿no? Cuando venían 2 visitas había un avivamiento espectacular en la iglesia, ni se lo creían. Si hay alguien aquí entre nosotros que quiere levantar su mano y recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, yo no sé lo que me pasó, pero yo me encontré en ese altar esa noche y por primera vez me dirigí en oración a Dios. Yo no creía en Dios. Yo me había criado toda mi vida, tanto en Caracas como en Canarias, en colegios de sacerdotes. Y hay un refrán que dice que los mayores ateos del mundo han salido de colegios de curas. Y yo era uno de ellos. Y yo le dije a Dios: yo no sé si tú existes, pero si tú existes, cámbiame. Yo quiero conocerte. Me hacían 4 encefalogramas por semana en mi cabeza. Me ponían la cabeza llena de cables como si fuera una máquina, un robot. Estuve en manos de psicólogos y de psiquiatras por años. Nada me llenaba, todo me aburría, todo me cansaba. Pero esa noche, cuando le abrí mi corazón a Cristo por primera vez, sentí una paz que hasta el día de hoy, más de 40 años después, la sigo sintiendo como aquella primera tarde. Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es la paz de Cristo, nuestro Señor. Aleluya. Y Él me liberó de los demonios que llevaba dentro sin yo saber que los tenía. Porque mi testimonio lo digo en 3 palabras: Él me salvó, Él me liberó y Él me sanó. Y nadie me puede quitar eso de mi corazón, porque esa ha sido mi experiencia. Y por eso, cuando yo entendí que a Él lo habían crucificado, que lo habían metido en un sepulcro y que al tercer día había resucitado, cuando yo entendí que aquello era verdad, yo quería contarle esto a todo el mundo. Si esto era verdad, ¿por qué hay tan poca gente que se quiere dedicar a tiempo completo a servir al Señor? Como si todos los días resucitara gente. Como si todos los días viniera un Señor del cielo, de la otra vida, a morir en una cruz por la raza humana. Lo matan y al tercer día se levanta. Si esto era verdad, yo decía: esto se lo tengo que contar a mis amigos, a los vecinos, a mis enemigos, a todo el mundo se lo tengo que decir. Y el Señor me dio el honor y el privilegio de haber servido ya por 40 años a tiempo completo. Y solamente le pido al Señor que me dé fuerzas hasta el último momento de mi vida. Porque tengo hoy en día más pasión y más ganas de llevar gente a los pies de Cristo que cuando comencé hace 40 años atrás.
Pero estamos viviendo tiempos difíciles, no cabe la menor duda. Tiempos de cambios radicales. Y la iglesia tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. La iglesia tiene que utilizar todos los medios sabidos y por haber legales para extender la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Utilizar el internet, los canales de Facebook y de YouTube para llevar a centenares de personas a los pies de Cristo. No estamos haciéndole la guerra a la iglesia local. Yo soy pastor de una iglesia local. Yo tengo congregaciones en España. No estoy en contra de formar parte de una iglesia local, ni muchísimo menos. Pero ¿qué hacemos con esa viejita que está en el monte, que jamás en su vida podrá pisar una iglesia? ¿Qué hacemos con esa persona que ha caído rendida a los pies de Cristo mientras conducía un autobús? O como aquel policía en Chile que quería tirarse al barranco y quitarse la vida. ¿Qué hacemos con miles y miles de personas que han conocido a Cristo en este tiempo? Y fue cuando el Señor puso en mi corazón a ayudarle, aunque fuera virtualmente. Y todos los días hay actividad en la iglesia virtual y hay un equipo extraordinario de hombres y mujeres aquí, tremendos, sin los cuales nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Y he conocido pastores en este tiempo de confinamiento, como el pastor José Arena, el pastor Nori. Ahora os conozco a vosotros. Y el Señor nos ha puesto en contacto con gente extraordinaria que hacía años que querían servir al Señor, pero no sabían cómo servirle. Pero ha llegado el momento en el que ya no es el tiempo de las grandes estrellas, ni de los grandes famosos en las plataformas. Dígame quién quedó de todos los que había. No voy a mencionar nombres, ¿para qué? Para mí el último grande que partió a la presencia del Señor se llamó el doctor Billy Graham. Y ya no estamos en el tiempo de las grandes estrellas, ya eso no funciona. Ahora estamos en el tiempo de que cada oveja y cada miembro del cuerpo de Cristo ponga su vida al servicio de la obra del Señor. Y usted es capaz de hacer cosas que a lo mejor ni se había imaginado. Somos instrumentos de barro usados temporalmente por la gracia y por la misericordia del Señor. Pero estamos viendo hermanos que están entre nosotros que después de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, se han ido a su casa, a su barrio, a su pueblo, a su ciudad y están ganando a docenas y a docenas de almas. No son pastores, no son evangelistas, no son reconocidos en las redes sociales, pero son instrumentos que se dejan usar por la mano de Dios. Y ese es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. El tiempo en el que personas sencillas, humildes, sin muchos estudios, sin mucha elocuencia, sin mucho carisma, pero sencillos a la voz de Dios, se dejan usar por el Señor. Y por eso estamos viendo tantas sorpresas como las que vio Juan siendo de casi 100 años en la isla de Patmos. Un hombre que había visto milagros, un hombre que había visto incluso a Moisés y a Elías en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Un hombre que vio cómo se multiplicaban los panes y los peces. Un hombre que vio resurrección de muertos. ¿Y qué más se puede ver en la vida? Todavía le faltaba lo mejor, la revelación del último libro, el libro del Apocalipsis. Un libro que a algunos les da pánico, un libro que a algunos les asusta, un libro que a algunos dicen, uy, cuando llego a Judas me vuelvo para atrás porque me da miedo leer el Apocalipsis. No, hermano, todo lo contrario. Dios no nos ha dejado ese libro para asustar a la iglesia, sino para animar al pueblo de Dios, para que sepan que Cristo viene pronto y que la historia no termina mal, la historia termina bien, porque Él venció al diablo, a la muerte, al infierno y viene pronto a buscar a su amada iglesia para llevarnos con Él a su presencia. Aleluya. Y somos la última generación de creyentes probablemente. Yo no sé cuánto más vamos a estar en esta vida, pero puedo asegurarles que en este momento usted y yo somos la última generación de creyentes que está pisando el planeta Tierra. Y profecías que han estado dormidas como los volcanes de Canarias, se están despertando delante de nosotros. Y estamos viendo cómo el Señor nos está diciendo, prepárense que vengo pronto, prepárense que vengo pronto. Es tiempo de que pongan su vida en orden. Es tiempo de que inviertan su tiempo, su juventud, sus recursos, sus talentos, todo lo que tienen a la obra del Señor. Porque hay tanto por hacer, tanto por hacer. Tantas almas por ganar para el Señor, tantos lugares donde no hay iglesia. En España usted puede viajar horas y horas y horas y horas en coche y no encontrar ni a un solo cristiano. No hablo de una iglesia, hablo de un cristiano. Y por eso hay una necesidad tremenda de obreros, porque la mies es enorme, pero los obreros son muy escasos y a veces los que hay son malos y poco comprometidos y consagrados. Y si alguien tiene miedo de decir, pero ¿y de qué voy a vivir en la obra? ¿Que de qué voy a vivir? El Señor nunca desampara a un justo
Y el Señor siempre le proveerá todas sus necesidades, no sus tonterías. Yo no necesito un avión para predicar el evangelio. Yo no necesito dormir en un hotel de 5 estrellas para sentirme siervo de Dios. Yo lo que necesito es que alguien me escuche y con una Biblia en la mano me sobra todo lo demás. Y eso es lo que Dios está buscando, gente sencilla, gente humilde, gente que no quiera honra y gloria para ellos, sino que la gloria y la honra se la den al Señor. Si hay alguien aquí en esta sala, prepárate porque es tu hora. Dios te va a usar grandemente como nunca antes te habías imaginado. Aleluya. Pero también les digo algo, mis hermanos. Los últimos mensajes que encontramos a iglesias en la Biblia están en el libro del Apocalipsis. Y hay 7 iglesias. Y quiero hablar un poco de la primera y de la última. La primera es la iglesia de Éfeso. Una iglesia espectacular. Dice que llegó a tener más de 300,000 personas. Era la iglesia madre de la que salieron las demás iglesias del libro del Apocalipsis. Fue donde más tiempo el apóstol Pablo estuvo ministrando, 2 años enteros. Allí lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y probablemente el Señor allí resucitó al apóstol Pablo. Allí empezó la obra con 12 personas. 12 personas que cuando el apóstol Pablo se las encuentra, le dice: ¿ustedes en qué habéis sido? ¿Cuándo recibisteis el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan la pregunta? Y la pregunta fue: no sabemos lo que es el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de creyentes eran esos? ¿En qué fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Pero si Juan el Bautista murió hace 30 años, ustedes están caducados, ustedes no se han renovado, ustedes se han quedado con una experiencia del pasado. Pero los tiempos han cambiado, el cristianismo se está extendiendo por toda la faz de la tierra. Empecemos de nuevo a trabajar con ustedes. Déjense tratar, déjense moldear por el Señor. Dice que los bautizó de nuevo y con ese grupo de 12 personas nació la hermosa y preciosa iglesia de Éfeso. Allí estuvo viviendo nada más y nada menos que María, la madre de Jesús, con el apóstol Juan. Allí estuvo Priscila, Aquila, Tito, Timoteo. Los mejores ministerios de la época estuvieron en aquella congregación. Y fue una iglesia muy usada, muy bendecida, muy prosperada. Allí estaba el famoso templo de la diosa Diana o Artemisa o Venus, como se le llamaba también en otra cultura, que por poco tienen que cerrarlo porque había tantas conversiones, tantos cambios. Y también dice la Biblia que mucha gente quemaba los libros de hechicería y de brujería y santería de la época porque conocían el evangelio de la libertad gloriosa del Señor Jesús. Y es una iglesia que empezó muy bien, muy bendecida, muy usada, como muchas iglesias y como muchas denominaciones empezaron bien, muy usadas, muy bendecidas, pero se han ido apagando y viviendo de la gloria de los misioneros de hace 50 años. Y cuando tienen que contar algo bonito, cuando tienen que contar un testimonio, tienen que echar mano del pasado. No podemos vivir de glorias pasadas. La gloria del Señor tiene que ser renovada continuamente. El fuego en el altar de Dios no puede echar humo, tiene que estar con el fuego encendido cada día. Y esa iglesia dice que tenían una característica tremenda. Era una iglesia con paciencia, una iglesia con obras, una iglesia con amor, una iglesia que dice que habían probado a los que se decían ser apóstoles y los habían ya encontrado mentirosos. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Porque si se me calienta el pico, a lo mejor digo cosas que no tengo por qué decir. Una iglesia increíble, con unas características maravillosas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo he escuchado a personas que dicen: mira, el primer amor en el Señor es como el noviazgo, ¿verdad? Que cuando ves a ese chico, a esa chica y te enamoras los primeros días, primeros meses, el primer año de casamiento, ese es el primer amor. Pero ¿saben lo que pasa, hermano? Que luego después eso pasa y entra en rutina y entonces explican, creyendo que dicen la verdad, que el primer amor es el primer tiempo en el Señor. Pero cuando usted ya lleva años en el evangelio, ya no se predica con ese fervor, ya no hay ese entusiasmo por el Señor. Eso es falso, eso es rotundamente falso. Eso no significa el dejar el primer amor. El primer amor, la misma palabra lo dice, que sea lo primero. Hoy amamos más al Señor y tenemos más ganas de servirle que cuando comenzamos a conocerle los primeros días de nuestra vida. El primer amor significa que por encima de Él no hay nada ni nadie, ni novia, ni casa, ni trabajo, ni nada. Él es el primero en mi vida. Y en la iglesia de Éfeso ya el Señor no era lo primero. No sé lo que era, pero el Señor no lo era. Y el Señor los confronta como el Señor ha tratado duramente con la iglesia en este tiempo.
Porque yo creo que desde el siglo primero, y lo digo esto con todo mi corazón, hermanos, yo creo que desde el siglo primero el Señor no ha hablado tan claramente a la iglesia como en este último año le ha estado hablando al pueblo de Dios. Porque si de algo ha servido este confinamiento y esta pandemia, es para encerrar a millones y a millones de pastores, de evangelistas, de apóstoles, de profetas y de cristianos en sus iglesias o en sus casas, para que mediten y piensen por qué estoy haciendo lo que hago, por qué predico lo que predico, por qué enseño lo que enseño. Y Dios nos ha tenido frenados para reflexionar y meditar a ver si lo que estamos predicando tiene fundamento bíblico o de dónde rayo me lo saqué. Aunque me dé resultados, aunque sea un método maravilloso que obtenga resultados rápidos, lo que no es de Dios tarde o temprano se desmorona y sale a la luz. Y Dios ha estado limpiando a la iglesia, porque el Señor no viene a buscar una iglesia arrugada, una iglesia vieja, una iglesia cansada. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la iglesia ha tenido muchas manchas y muchas arrugas hace años. Y el Señor ha estado tratando duramente con la iglesia. Y mi pregunta ¿es hoy en tu vida, mi hermano y hermana, el Señor es lo primero en ti? Para muchos dicen que sí, pero a la hora de la verdad no es verdad. Cuando tienes problemas económicos, ¿a quién recurres? ¿A pedirle un préstamo a un hermano, a un amigo, al banco? ¿O te encierras en tu aposento, cierras la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público? ¿Es realmente el Señor lo primero en tu familia? ¿Le das más importancia a lo que tienes que a lo que eres? ¿A tener que hacer? Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso, que se habían ido apagando, se habían ido enredando tal vez en los negocios de este mundo. Y ya el Señor no era lo primero para ellos. Y el Señor los confronta y les habla claramente al corazón. Y le dice, y arrepiéntanse y vuelvan otra vez a retomar aquel fuego que tenían en el principio, porque si no quitaré su candelero de su lugar. ¿Cuántas denominaciones, cuántas iglesias hoy en día no son ni la sombra de lo que fueron hace 100, 200 años atrás? Hay incluso denominaciones, si usted estudia la historia de la iglesia en estos últimos 2000 años, hay denominaciones que ya hoy en día ni existen. Vaya a Europa, vaya a esos templos enormes en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Escocia, donde antes hacía cola la gente para entrar a escuchar el evangelio. Hoy en día son muchos bancos, discotecas y mezquitas musulmanas. ¿Qué les parece? Esa es la realidad del viejo continente, continente del que salieron hombres de Dios tremendos, y continente que está en coma, muerto y viviendo de glorias del pasado. La última iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis es la iglesia más próspera y rica de todos los tiempos. Fíjense que llegaron a decir, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Hoy en día usted entra a cualquier iglesia, esta o cualquier otra, y hay tal vez miles y hasta millones de euros en equipos de sonido, en instrumentos, en cámaras, en televisores, en pantallas, en silla. Pero ¿y la presencia de Dios? Porque es verdad que en muchas iglesias se canta, pero ¿a quién le cantan? ¿Y ruido? Hoy en día hay más ruido en las iglesias que nunca, pero les recuerdo que Dios le enseñó al profeta Elías que él no se mueve en el ruido. Búscalo en el ruido, no lo vas a encontrar. El ruido a Dios le molesta. Él estaba en el silbo apacible, y eso es algo que la iglesia lo ha perdido, y ojalá logre recuperarlo. Nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y es la iglesia a la que el Señor le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si habían dejado fuera al dueño, al cabeza de la iglesia, ¿a quién le estaban cantando allá adentro? ¿A quién estaban honrando y levantando en alto? Si él no estaba allá adentro, ¿a quién le estaban celebrando ese culto y esa reunión? Me hace recordar a esa historia del libro del Cantar de los Cantares. Tal vez el libro menos leído de la Biblia, pero es un libro maravilloso. Donde dice que de madrugada vino el amado y tocó a la puerta y la amada estaba durmiendo. Y dice que algo brotó en su corazón porque reconoció al instante que su amado venía. Y golpea la puerta y le dice, oh amada mía, paloma mía, todo lo que yo te decía y te digo de vez en cuando,
prepárame la comidita, paloma mía. Cucurrucucú. Y dice que la amada reconoció que el amado estaba en la puerta. Y el amado le dice, ábreme para que nos embriaguemos de amor hasta el alma, hasta el alba. Y ella le dice, me acabo de lavar los pies. Los pies, los suelos en los tiempos de la Biblia eran de tierra. Y si me acabo de lavar los pies, ¿y cómo me voy a levantar y mancharme los pies para abrirte la puerta a ti? Es decir, no merece la pena ningún esfuerzo que hagas por ti, amado mío. Era un amor de boca, pero no de corazón. No estoy dispuesta ni a lavarme, ni a ensuciarme los pies para tener comunión contigo. Ese es el cristianismo cómodo y superficial que muchos viven, donde quieren que Dios te bendiga y te dé y te unja y te ayude y te bendiga, pero no me pidan ni esto porque no tengo tiempo, querido hermano. Y cuando se levanta de la cama, dice que el aroma del amado había quedado en la puerta y reconocía que allá había estado la presencia de su amado, pero lo había perdido. Y esa es la peor tragedia que le puede ocurrir a una iglesia. Cantarle a alguien que ya no está hace años allá adentro. Intentar adorar a un Dios que no se conoce. Pregúntenle a muchos hermanos, defíname a su Dios. ¿Cómo se llama su Dios? ¿Cómo se llama su Dios? Dígame el nombre propio de Dios. Dígame los atributos de su Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo sabes cuándo le está hablando y cuándo no le está hablando? ¿Cómo puede reconocer y discernir si Dios le está hablando en un sueño o ese sueño se lo inventó usted? Y vas a encontrar que hay tantas lagunas. Y a veces cantamos a un Dios que en el fondo no conocemos. Incluso algunos predican de un Dios que no conocen. E intentan adorar a un Dios que nunca han tenido un encuentro personal realmente con Él. Y ella se levanta y se desespera y va por todas las calles de Jerusalén y dice que la maltratan, la humillan y dice, no despertéis el amor, oh doncellas de Jerusalén. Habéis encontrado, habéis visto a mi amado. Y se reían de ella porque ella sabía describirlo, pero había perdido su presencia. Esa fue la tragedia de la iglesia de la Odisea. Que el Señor estaba a la puerta y se habían creído que la prosperidad que tenían venía de Dios. Y hay gente en el mundo satanista que odian a Dios, que aborrecen el evangelio y son más prósperos que muchas iglesias enteras con todo su patrimonio y con todo su dinero. Luego, toda prosperidad no viene de Dios. Y no estoy en contra de la prosperidad en absoluto, pero no es una meta, es un medio para alcanzar almas para Cristo. Y por eso el Señor le dice, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Ni a Israel le dijo semejantes calificativos. Ni esas palabras tan duras se las dirigió el Señor nunca al pueblo de Israel en sus peores momentos. Pero se las dirige a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que había perdido la gloria del Señor y no se habían dado cuenta. Lo mismo que le pasó a Sansón, que coqueteaba con el pecado, flirteaba con el diablo y creía que podía pecar toda la semana y el domingo ir al culto y arrepentirse y Dios lo volvía a usar. Se equivocas, querido hermano y amigo, si crees que puede vivir una vida en desorden, en pecado y en desobediencia y de ir al culto, subirte a un púlpito con una guitarra, un piano, con lo que sea y Dios te va a usar. Puede ser que funcionara un tiempo, pero llegará un momento en el que la bendición, la unción de Dios irá de tu vida y no te habrá dado ni cuenta, querido. Y lo mismo le pasó al rey Saúl, un hombre que se le fue el Espíritu de Dios de su vida y ni siquiera se había dado cuenta. Y a la iglesia de la Odisea le había pasado lo mismo, habían perdido lo más hermoso que tiene una iglesia, que no es el templo, no es el equipo de sonido, es la gloria, la presencia de Dios. De tal manera que el diablo sabe que en ese lugar hay un punto de luz. Me comentaban viniendo por el camino que tenéis aquí cerca, o más o menos cerca, un mercado que lo llaman el mercado de los brujos o algo así. ¿Y por qué no os proponéis como iglesia que cierren ese lugar y que sea un lugar para la honra y para la gloria del Señor? El templo de Diana por poco tienen que cerrarlo porque un hombre ungido por el poder de Dios puso una ciudad patas arriba. ¿Y cómo es posible que haya miles y miles y miles de creyentes en una ciudad y el diablo campe por sus respetos? Y no haya temor de Dios en una ciudad cuando hay miles de cristianos. Aquí en la capital de México hay más cristianos que en todo mi país, en España. Y es tiempo de sacar a Dios de los templos. Es tiempo de vivir un cristianismo impactante en la sociedad en la que vivimos.
El cristianismo no se vive de puertas para adentro. Esto tiene que ser simplemente un centro de entrenamiento para soldados, no para gallinas. No para personas que vienen a adorar a un hombre. Un hombre que está todo el día pidiendo y pidiendo y nunca se sacia como la sanguijuela. Dame, dame, dame y dame más. Las iglesias tienen que reinvertir sus recursos en ganar almas para Cristo. Porque ese es el mayor privilegio del mundo, poder ganar almas para Cristo. Y ustedes pueden hacerlo. En este templo caben más cristianos que muchas ciudades de mi país en España. Tenéis tantos recursos. Y es el tiempo de despertar del sueño en el que hemos dormido durante años, queridos hermanos. Es el tiempo de dejar las políticas, los cargos, los títulos. Es tiempo de buscar la gloria y la honra de Dios. Y si tenemos que pasar desapercibidos y no nos nombran y no tenemos nunca ningún cargo, me da exactamente igual. Porque podemos ser gigantes delante de los hombres, pero enanos, descalificados delante de la presencia del Señor. Y por eso, mis queridos hermanos, la razón por la que hemos venido a México es para conocer a las personas que el Señor nos ha dado el privilegio en este último año de poder haberlos llevado a los pies de Cristo. Que se reúnan donde quieran, que vayan a la iglesia que quieran. Nosotros no vamos a competir con iglesias ni con denominaciones. Vivimos a 15,000 kilómetros de distancia. Es imposible que podamos pastorear y atender al mundo. Es imposible. Pero nosotros lo que queremos es que la iglesia del Señor vuelva a ser lo que fue hace 2000 años. Sin radio, sin Facebook, sin YouTube, sin barcos, sin aviones, sin instrumentos musicales, sin templos, sin nada. Hicieron retroceder a los estoicos y epicúreos de Grecia. Pusieron de rodillas al imperio romano. Y todo el mundo sabía que aquellos cristianos, aunque morían despedazados en la arena de los circos romanos y crucificados y devorados por las fieras romanas, morían riendo y cantando al Señor. Y hoy en día hay personas que ante cualquier prueba, ante cualquier dolor, ante cualquier situación, enseguida se cambian de iglesia, se desaniman, se derrumban. Iglesia del Señor, no podemos seguir viviendo como cobardes. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Tenemos que levantarnos como un ejército en el nombre del Señor. Aleluya. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Y queridos hermanos, yo estoy plenamente convencido de que todo esto que hemos vivido y todavía estamos viviendo, donde es increíble que los cristianos no podamos saludarnos y abrazarnos y estar distanciados y saludarnos con un codazo, con una patada, a lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado. Si Pablo viniera esta noche aquí y decía, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Están locos? ¿No? Ha llegado un tiempo en el que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. La iglesia, queridos hermanos, hoy en día tiene más recursos que jamás en la vida, en la historia, habían podido pensar tener. Pero es el tiempo en el que tú y yo tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás. No sabemos cuánto tiempo nos falta. Estuvimos la semana pasada en Roma. Y saliendo del Coliseo romano, que nos llevó un hermano a conocer, estaban poniendo una plataforma mucho más grande que esta, con un equipo de sonido espectacular. Y pregunté qué evento estaban preparando. Y me dijeron, estaban preparando una reunión internacional de oración por la paz. Y allí iba a estar el Papa, rabinos, pastores, sacerdotes, en fin, un potaje tremendo. Y le iban a dar la despedida a la única líder cristiana de Europa. Ya no tenemos ningún líder cristiano en Europa, son todos ateos, illuminatis o masones. La única líder cristiana que teníamos en España, hija de un pastor, era Angela Merkel en Alemania. Ya no está más, ya tienen la cancha abierta. Hicieron una convocatoria de oración y a la semana siguiente en la misma plataforma, en la misma ciudad, se juntaron centenares de líderes políticos de todo el mundo. El famoso G20, no el G12, que eso es otra cosa. El G20 se juntaron para organizar el nuevo orden mundial. Y aquello que nos sonaba chino hace años atrás, la teología a muchos el Señor se la ha tirado por tierra.
Y estamos a punto de ver en Europa y en el mundo cambios tan radicales, donde les digo ya que en algunos países de Europa ya está prohibido usar dinero. Ya no se usa dinero. Ya en algunos países solamente tarjeta de crédito o algunas marcas que te hacen. Y esto va a ir a más y a más y a más. Y de momento no hemos sido arrebatados, que yo sepa. Y aunque yo vaya a estar toda esta semana en México, yo les aseguro, y si me equivoco les pediré perdón en la gloria, que el Señor en esta semana no va a venir. Se lo aseguro, ¿eh? El Señor en esta semana no va a venir. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia dice lo que tiene que venir antes de que Él venga. Y como todavía no ha aparecido lo que tiene que aparecer, el Señor de momento no va a venir. Y no podemos vivir más tiempo asustados, sino darnos cuenta de que el tiempo se nos acorta. Y el Señor viene pronto, pero el Señor es galardonador de los que le buscan. Así que quiero animar a todos los presentes que están aquí a que vivan una vida totalmente entregada y consagrada al Señor Jesús. Pero no quiero entregar este púlpito en esta noche sin hacer una pregunta. ¿Hay alguien en esta noche en este auditorio que ha venido por primera vez, que no es miembro de ninguna iglesia? ¿Alguna persona joven, adulta, de la edad que tenga, que nunca ha tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón como su Salvador personal? ¿Hay gente así? ¿Sí? ¿Que vinieron por primera vez? ¿Sí? ¿Pueden acercarse aquí, por favor? Yo quiero orar por ustedes, si me permiten. Venga, venga. Gracias. Los que nunca han recibido a Jesús en su corazón, pónganse por aquí. Pónganse aquí. Okay. Si yo he tenido que hacer 15,000 kilómetros, 12 horas, 20 horas de vuelo, de ida y 20 horas de vuelta, para que almas nuevas en esta noche conozcan al Señor, Elena, ha merecido la pena haber venido a este país. Porque esto es lo más hermoso del mundo, llevar almas nuevas a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sepárense así un poquito. Sepárense, porque si no se van a enfadar con nosotros. Miren, queridos amigos, escúchenme bien, por favor. Escúchenme bien. Si yo pudiera, bajaba y oraba por cada uno de ustedes, pero no puedo. Pero déjenme que les diga algo. Usted no necesita. ¿Tú eres musulmana? Alhamdulillah. Salam. Salam. Gloria a Dios. Miren, yo pido a todos los hermanos que estén orando en este momento, sí, por favor. Yo quiero que por favor ustedes cierren sus ojos, por favor.